Hoy tenemos un pasaje muy interesante. Capítulo 5 de Marcos. Nos habla de dos situaciones difíciles, pero que terminan por la gracia y la misericordia de Dios en dos poderosos milagros. Qué bueno eso, ¿verdad? Que termine bien la historia, ¿no? Nos gustan las historias que tienen un final feliz. Y estos dos pasajes, estas dos situaciones difíciles, digo difíciles, porque son situaciones personales muy difíciles. El capítulo 5, para que lo recordemos, de Marcos, habla de tres situaciones. La primera que vimos del año pasado, del endemoniado gadareno. Este es un hombre que estaba loco, desquiciado, violento. Nadie se acercaba por donde él estaba, vivía en los sepulcros. Todo el pueblo le tenía miedo. Nadie podía hacer nada por él. Es más, lo trataban de atar, lo trataban de sujetar y él con su fuerza, increíble fuerza tenía, que rompía las cadenas y todo lo que le ponían. Y andaba desnudo por ahí gritando en la noche. Él, en lo personal, estaba totalmente desesperado. Luego encontramos en estos versículos lo que leímos a un hombre que está sufriendo. Y bueno, quizás solo lo puedan sentir aquellos que tienen hijos, pero el sufrimiento de este hombre era que su hija, su única hija, su amada, estaba enferma. Y estaba tan enferma que él sabía que esa niña no iba a pasar de ese día. Estaba a punto de morir, estaba agonizando. No hay esperanza que sobreviva un día más. Y luego encontramos a una tercera persona, una mujer que también enferma, 12 años enferma, de un flujo de sangre. No sé qué clase de enfermedad es, puede ser hemofílica, no sé, pero también puede ser que constantemente tenía su regla, o sea, no paraba. Así que imagínense una persona que está sangrando siempre está sangrando. ¿Qué le pasa a un cuerpo que bota mucha sangre? Está débil. Esa mujer debía estar enferma, débil, anémica. Qué situación difícil. ¿Cuántos años tenía? 12 años padeciendo esta enfermedad. Y no solamente padecía de esta enfermedad, sino que la ley la declaraba inmunda. Así que era una mujer repudiada también, porque donde ella se sentara o donde ella estuviera, eso quedaba inmundo. O lo que ella tocara quedaba inmundo. Y el inmundo significaba que esa persona tenía que esperar un tiempo para limpiarse de esa inmundicia. No podía hacer algún acto de ir al templo o tocar algo porque estaba inmundo. Tenía que esperar. Así que esta mujer tampoco era muy bien vista por la sociedad de ese momento. Estaba débil, cansada y desesperada. Son situaciones difíciles. Pongámonos en los pies de estas personas. Estamos hablando de lo que nos está afectando a nuestro país, las leyes que vienen, que el mundo está presionando a los países para que entren en esta línea, ¿verdad? Pero estas situaciones son situaciones que afectan a todo estrato social, no importa si eres rico, pobre, obrero, quien sea. No importa. Estas situaciones te pueden llegar a tu vida. Y algunos hoy están viviendo
este tipo de situaciones, enfermedades o alguien, un familiar que está muriendo. Jesús en este capítulo 5 nos muestra la magnitud de su misericordia y su amor. A cada uno de estos personajes y a cada problema brindó solución. Y es un pasaje muy especial. Es especial porque esto quedó registrado para que nosotros conociéramos el carácter de Dios, el carácter de amor de Dios. Y también, gloria a Dios, porque estas personas recibieron de ese amor de Dios y recibieron respuesta, pues. ¿Por qué Jesús sanaba? ¿Por qué Jesús iba y atendía alguna situación de algunas personas? Porque Él estaba cumpliendo la profecía, lo que se le había prometido a los padres de Israel, lo que se le había dado como profecía a Israel de que un Mesías, un libertador iba a venir, y este hombre iba a hacer milagros, iba a dar sanidades. Así que por eso Jesús sanaba. Pero no todo el mundo era sanado, no todo el mundo, mucha gente fue sanada, pero no todo el mundo fue sanado. Jesús se fue, regresó al cielo. Y los discípulos seguían sanando gente. Es más, cuando Él envió a los discípulos, les dijo, vayan y sanen a las personas. Así que no solamente Jesús sanó, pero no pudo Él sanar a toda la humanidad, ni a todo el mundo ha tocado con salud. Pero especialmente a estos tres personajes, Dios hizo milagros en sus vidas. Al endemoniado que vimos el año pasado, le dio verdadera libertad. A la mujer enferma le dio verdadera sanidad. Y al padre que perdió toda esperanza le dio seguridad. En Jesucristo encontramos libertad, sanidad y seguridad. No debemos desmayar cuando a la vista del mundo no tengas esperanza, porque es a la vista del mundo. Y te animo hoy a que guardes esas palabras que en este pasaje el Señor Jesús le dijo al Padre. Le dijo, no temas, solamente cree. Que guardemos eso en nuestro corazón. No temas, solamente cree. Quizá no estés pasando por esa situación, pero en el momento que las atravieses, no temas, solamente cree. Por otro lado, también debemos imitar a nuestro Dios y Salvador Jesús en su amor y compasión para con los perdidos, desamparados, a los que están abatidos, a los que están desesperanzados. No hay esperanza en ellos. En su camino hacia la cruz, no dudó en detenerse y amar a los hombres. Nosotros hoy, la iglesia, como representantes de Jesús en la tierra, debemos andar como Él anduvo, vivir como Él vivió y servir al prójimo. Debemos hacerlo porque Él nos ha dado ejemplo. El expresar amor, veíamos ayer, es sinónimo de tiempo, de hacer relaciones, de hablar, de conocer a las personas, de servir, de dar, de reír, de llorar. Solamente cuando usted conoce a una persona y tiene una relación es que usted puede experimentar todo esto y puede expresarle amor. Solo podemos evangelizar realmente cuando nos interesamos por desarrollar una relación íntima con las personas o cuando los amamos, pues. Solo usted va a hacer un evangelismo real cuando usted ama a las personas. Por eso Jesús nos amaba de tal manera y Él podía acercarse a nosotros con toda libertad. Jesús se acercó y nos dio amor, nos dio esperanza, nos dio vida, nos dio su amistad. Y hoy usted goza de una relación íntima con Él. Amén. Así que esforcémonos por mostrar amor hacia aquellos que no han experimentado el amor y el perdón de Dios.
Es importante. Ayer aprendimos eso, que no podemos amar a otros con nuestro propio amor. No podemos. ¿Por qué? Porque nuestro amor es limitado. Pero sí podemos amar al prójimo con el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Es un amor sin prejuicios. Es ilimitado, pero no tiene un pero. Es incondicional. Dios no mira, bueno, si tú me amas, yo te amo. No, Él no mira así. El amor de Dios es: yo te amo a pesar de que tú no me ames. Ese es el amor de Dios. Que en la Biblia se dice que es el amor ágape. Ese es el amor de Dios. Con ese amor debemos amar al prójimo. Y debemos amarlo porque Él nos ha mandado a amar al prójimo. Es la única forma de mostrar que Dios ama al hombre, es a través de nosotros. Él nos ha dado ese ministerio de amar a las otras personas, sin esperar nada a cambio. Y debemos amar también por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario amar con fe. Veamos ahora estos 2 milagros. Vamos a resumirlo en 2 milagros. Ya fueron 3, ya vimos el primero, el endemoniado. El endemoniado quedó libre, hombre transformado. Ahora veamos estos 2 milagros. Y parece extraño que el punto 1 es el segundo milagro, ¿verdad? Porque el segundo milagro fue, el primer milagro fue interrumpido por el segundo milagro. Iba a la secuencia del primer milagro porque el hombre llega, hace su petición y Jesús escucha a este hombre que dice con palabras del corazón, quizás en otra traducción lo puedan ver, y dice: Señor, mi hijita se está muriendo. Mi hijita, mi amada se está muriendo. Ve y tócala para que la sanes y pueda vivir. Él veía a Jesús como un sanador en ese momento, ¿verdad? Hasta ahí lo veía. Él ya había visto milagros, él había escuchado de Jesús. Y su fe estaba en que Jesús tenía el poder para hacerlo. Así que, viendo que su hija se estaba muriendo, él era un principal de la sinagoga. Quizás los fariseos le habían presionado a que no apoyara a Jesús en ninguna manera. Pero este hombre estaba viendo a su hija morir. No es una situación fácil. Su hijita. Quizás a los niños de 12 años no les guste que le digan hijita, chiquitita. Ya se creen jovenazos, ¿verdad? Pero él le hablaba con ese cariño que los padres tienen para con sus hijos. No los ven nunca grandes, aunque sean gigantes, ¿verdad? No los ven grandes, lo ven mi bebé, mi niño. Y con ese amor de una niña que tiene un padre para con una niña de 12 años, su única, no tenía más, su única, se acerca a Jesús con fe. Y Jesús responde. No miró, tú eres un principal de la sinagoga. No, inmediatamente Jesús fue. Pero hay algo en común en esta historia, es la multitud de gente que hay ahí. Ese montón de gente estaba impidiendo que Jesús llegara a la casa del principal de la sinagoga. Ese montón de personas impedía el paso y el tropel, ¿verdad? Estaba todo el mundo allí, no sé qué, había una multitud de personas que se reunieron ahí. Y en ese medio de la multitud había otra persona con mucha fe. Y esta es la mujer del segundo milagro. Esta mujer que había gastado todo su dinero en doctores. Es interesante porque Marcos pone como mucho detalle en esto. Y dice, y no pudieron hacer nada, no la sanaron, es más, la dejaron peor. Como que no podían sanarla. Claro,
Los otros evangelistas mencionan de que ella tenía una enfermedad incurable para esa época. Pero esta mujer, no sé si era millonaria o rica, pero había gastado todo lo que tenía buscando en los hombres salud, pues. Y los doctores, pues, sabemos que tienen su limitación. No son Dios. Pero ella no encontró en el hombre esperanza. Y estaba sufriendo también consecuencia de su enfermedad, el ser apartada del pueblo. Así que ustedes piensan, ¿por qué esta mujer no llega por delante y Jesús, sáname? No puede. Él es un rabí. A los rabí no se le puede tocar. No se le puede tocar a los rabí. Menos una mujer inmunda. Como la mujer inmunda iba a tocar al rabí. Así que ella no podía, como mujer no podía ir delante de él y hablarle. Ustedes han visto que se le acercan muchos hombres y le piden cosas por delante. Hombres leprosos, todos se les vienen adelante. Pero las mujeres no. Las mujeres no se les permitía hablar en público. Así que esta mujer estaba con temor, con esto de ser inmunda. ¿Cómo puedo tocar a este hombre? Así que podemos ver que ella tiene una fe, porque ella ha escuchado de Jesús. Lo ha escuchado, dice, y escuchó de Jesús. Dice en el 27, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella tiene una fe oculta, ese es el primer punto, una fe oculta. Su fe no era perfecta, porque tenía un impedimento de ir a Dios, a acercarse a Jesús. No podía ir de frente, así que su enfermedad en todo sentido le avergonzaba y le alejaba de Dios. Su pecado, por decirlo así. El pecado nos aleja de Dios. Bueno, su enfermedad no le permitía ir delante de Dios. Pero ella tuvo en su mente fe, una fe importante. Aunque no era perfecta, pero era una fe que la movió. Eso es fe, cuando te mueves a hacer algo. Su fe le movió a tener un pensamiento. Voy a tocarlo, aún la esquinita de su manto. Dice que los mantos tenían unas bolitas que guindaban. 4 bolitas en cada esquina. Así que ella pensó, voy a tocar una de esas bolitas. Nadie se va a dar cuenta. ¿Quién más se va a dar cuenta que yo toqué esa bolita? Porque su fe era en oculto. Ella quería tocar la bolita y salir. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Nadie va a reprenderme. Nadie me va a decir nada. Pero su fe era tal como ella decía. Porque decía en el 28, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Wow, tremenda fe tiene esta mujer. Que solo su manto, no quería que Jesús la tocara. Jesús tocó a un leproso. Cuando el leproso le dijo, ¿quieres sanarme? Le dijo, yo quiero. Y lo tocó. Pero esta mujer no quería que Jesús la tocara porque era inmunda. Pero ella dice, si yo tocase solamente la bolita que le guinda a Jesús, que va por ahí guindando, la toco, seré sana. Y efectivamente la mujer en el tropel de la multitud, imagínense, y ella va y se mete y ¡ting!, toca el manto de Jesús. ¿Y qué sucedió? Instantáneamente, dice, y enseguida, ¡puf!, la fuente de su sangre se secó y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Wow! Tremendo. Había resultado de su sanidad. Vamos a leer Mateo 5:14. Dice el 14, le dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de una cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los de la casa, todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Nuestra fe no debe ser una fe oculta, debe ser una fe para mostrar al mundo. La fe de esta mujer fue una fe recompensada, a pesar de que no era perfecta, pero fue recompensada. Pues no tenía una relación personal con Jesús, pero ella había escuchado. La fe de ella no venía por ella misma, porque dice el versículo que en el 26, cuando oyó hablar de Jesús, vino a hacer lo que iba a hacer. O sea, la palabra de Dios es la que trae fe, dice, y que por medio del oír la palabra de Dios es que viene nuestra fe. Así que esa fe que ella tenía en ese momento venía del mismo Jesucristo, porque ¿quién hablaba palabras de vida eterna? Jesús. ¿Y qué milagros estaba haciendo para mostrar que era el Hijo de Dios? Milagros de sanidad. Así que su fe estaba clara, pero ella tenía una fe oculta de que podía tocar el manto. ¿De dónde salió eso? Pero ella se puso eso en su mente. Con el tocar solo el manto voy a recibir sanidad. Y su fe fue honrada, ella fue sanada. Así también pasa con nosotros cuando ponemos fe, caminamos en fe, vivimos por fe. A veces somos probados y es necesario ejercer fe o mantenernos en fe. Pero cuando pasamos la prueba, entonces nuestra fe se fortalece. Cuando usted está sufriendo alguna necesidad, usted ora y pide al Señor. Y cuando ve la respuesta, ¿qué pasa con su fe? ¡Wow! El Señor estaba ahí. Es poderoso. Somos muy dados a olvidar lo que el Señor hace por nosotros, aún en los detallitos más pequeños. Cuando le pedimos de que, Señor, que no esté lloviendo cuando me baje del bus. Hasta eso le pedimos, ¿verdad? Y baja y está el solazo. O usted le dice, espera que yo llegue a mi casa. Y cuando usted entra, comienza el aguacero. Wow, ¿usted no le ha pasado eso? No sé si a mí me pasa o me pone un paraguas, pero a mí me pasa. Bueno, los estacionamientos son otro clásico. El Señor, que haya un estacionamiento. Y pasa, va saliendo alguien. Eso es increíble. Pero uno es dado a olvidarse de lo que Dios hace. Así que apunte sus peticiones. Apunte sus peticiones de oración. Y ponga, el Señor me respondió. El Señor hizo aquí. Los reyes de antaño hacían eso, escribían todo lo registraban. Léeme el libro. Y ahí escuchaban todo. Mira, el Señor hizo todo eso. Porque somos muy dados a olvidar las maravillas que Dios hace. Leamos Santiago 1, que habla de cuando somos probados, nuestra fe será fortalecida. Y eso es importante. Que nuestra fe no debe ser una fe oculta, que no haga nada, entonces no es fe. La fe que no mueve nada, entonces no es fe. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Qué interesante. Pida con fe. Ella tenía una fe y en su mover de su pensamiento decía, yo voy a lograr esto. Y se movió y lo hizo. No tuvo temor de ir en la multitud y hacerlo. Claro, lo iba a hacer oculta, así que su fe era oculta, pero recibió recompensa por su fe. Nuestra fe será probada y recibiremos recompensa si nos mantenemos firmes. Así que la fe de esta mujer estaba siendo transformada y iba a ser de una fe oculta a una fe manifestada. Dios no quiere que se quede allí.
Si esa mujer hubiese recibido la sanidad y se hubiese ido para su casa, no terminó el ciclo que dice la Biblia, que es que cuando tú me clamas, yo te responderé. ¿Y qué hace uno? Yo te voy a adorar. Tenía que terminar en adoración. ¿Qué pasó con los 10 leprosos que él mandó? Vayan y muestren su ofrenda. Iban los 10. ¿Y cuántos fueron sanados? Todos fueron sanados, pero ¿cuántos regresaron? Uno solo regresó. Uno solo regresó. ¿A qué? A adorar y a alabar a Dios y a darle gracias por lo que había hecho. Hay que cerrar el círculo. Cada vez que Dios nos concede lo que le hemos pedido, hay que darle gracias a Dios y adorarle. Y él quería cerrar el ciclo con ella. Y quería hacer mucho más. Ella había logrado su objetivo. Pero Jesús no quería que ella se quedara con esta clase de fe. De que el manto de Jesús sana. Eso, así se iba a ir ella, ¿no? El manto de Jesús sana. Solo el que porta el manto era el que de él salió el poder, no del manto. El manto no tiene el poder, es Jesús el que tiene el poder. Así que Jesús quiere también que su fe sea transformada de una fe oculta a una fe que pueda anunciarla con libertad, pero a la vez también quiere sacarla de ese anonimato, de ser considerada una inmunda, de ser vista con malos ojos. Pero qué difícil. Mujer en ese tiempo no podía hablar en público. ¿Cómo iba a hacer? Así que Jesús se detiene la multitud de gente. Todos vamos para la casa del principal de la sinagoga y detiene la multitud. Un momento, en el tropel. Un momento, alguien me tocó. Y los discípulos, un poco irreverentes, le dicen: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Cómo que alguien te tocó? Si aquí vamos apretaditos aquí, como en el metro, todo apretado. ¿Cómo que alguien te tocó? Qué irrespetuoso. El Señor acaba de decir: alguien me tocó. Pero a veces nosotros miramos solo lo físico. Jesús estaba hablando espiritualmente. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Wow, poder salió de mí. Eso fue ahí, eso no es de que pasaron 5 minutos. Ahí, pim, pum, pum. Y él se detuvo. Alguien me tocó y se viró. Y comenzó a mirar. ¿Quién me tocó? Los que no sabían ni lo que estaba pasando, dije: yo no fui. Yo no fui. Yo quiero que me regañen porque lo toqué. Y estaba ahí pegadito. Y ella con miedo y temor. ¿Cómo era su fe? Poderosa, había recibido sanidad. ¿Y qué hizo la mujer? Yo fui. Y contó toda la verdad. Se atrevió en público a hablar. Una inmunda comenzó a hablar. Bueno, una considerada inmunda. Pero en ese momento estaba sana. Y ahora comenzó a hablar y a decir todo. Y ella podía esperar lo que sea, pero ya su fe la había movido a hablar. Pero Jesús mirándola con ojos de amor, no con ojos de regaño: ¿por qué me tocaste? O algo así, o porque andas pensando que mi manto puede sanarte. Nada. ¿Qué le dijo el Señor? Wow, vamos a leerlo en el versículo 34. Hija, tu fe te ha hecho sana o salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. En público dio gloria a Dios porque había sido sanada. Y Jesús reafirma su sanidad. Tu fe te ha sanado. Qué interesante. Ahora su fe era manifiesta a todos. Ya podía hablar con libertad. Ya no era considerada una mujer inmunda. Ahora era una mujer sana y además libre. Libre porque podía andar por allí con libertad. Ya nadie la podía mirar y oprimirla. Y con toda la capacidad de expresar su fe.
hemos sido liberados de la esclavitud. Cada uno de nosotros hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado. Eso es lo más maravilloso, saber que ya no somos esclavos de Satanás, libres del pecado. Estemos listos para servir a aquel que nos amó y proclamar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Eso fue lo que hizo esa mujer. Proclamó con su boca que Jesús es el Señor. Leamos Romanos 10, un versículo interesante para los proclamadores. Romanos 10, 9 en adelante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y no nos quedamos con una fe oculta, sino una fe que proclama paz a otros. Y ahí dice nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Enviar. ¿Cómo irán? ¿Cómo bendecirán a Dios si no enviamos personas? Así debe ser nuestra fe. Esta mujer es un ejemplo de nosotros, de que nuestra fe no debe quedar oculta, sino debe ser transformada para proclamar a todo el mundo. Y de pronto se quedó pasmado el milagro número 1, ¿verdad? Porque iba un camino a la casa del principal de la sinagoga y todo se detuvo. Y llegaron unos hombres con unas noticias muy malas. Así que volvemos al primer milagro. El padre angustiado recibe esa trágica noticia. Yo no sé quiénes eran esos hombres, si eran amigos de él o sirvientes o qué, pero le fueron a llevar la peor noticia y de la forma que se la dijeron, ¿no? Eso representa lo que dijeron, lo que ellos tenían en su corazón. Así que llegaron hasta allá donde él estaba, pasaron por toda la multitud para decirle, tu hija está muerta. ¿Qué habrá pensado ese hombre? Chuleta por haberse detenido aquí a hacer esto. ¿Qué cosa no habrá pensado ese hombre? Cayó su semblante, toda la esperanza de que Jesús llegara a su casa y su hija agonizante fuera tocada, se había perdido. Y estos hombres le dieron palabras de desánimo, palabras de derrota. Y le dicen, y no molestes al maestro. Ya no lo tienes que molestar. Wow. Ese hombre habrá quedado destruido. Pero estos hombres estaban también mostrando qué pensaban de Jesús. Él es uno que sana nada más, pero él no puede hacer esto. Él no puede levantar, no puede dar vida a esta mujer, a esta niña. Así que no lo molestes. Pero Jesús, en el mismo instante que estos hombres estaban dando esa mala noticia, ni los determinó. O sea, así mismo como la mujer lo tocó en ese mismo instante que le estaban dando esa mala noticia al hombre, él ni les hizo caso a estos hombres, ni los regañó, ni les dijo nada. Él solo se fue a darles palabras de aliento a este padre que estaba desesperado y escuchar palabras que lo estaban destrozando, pero Jesús le dice, no escuches esas palabras. Y le dice en el versículo 36, dice el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía,
dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este hombre quizás, ¿qué me está diciendo? Esas palabras son de vida eterna, cree. ¿Han escuchado estas palabras en otra ocasión, verdad? También se las dijo a María, a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios. A este hombre se le estaba diciendo: no temas, yo estoy contigo. ¿Qué palabras de ánimo? Vamos a buscar esas palabras para nosotros. No temas, solamente cree. Isaías 41. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, cuando el hombre no puede hacer nada, no temas, yo estoy contigo. Isaías 41, versículo que es el favorito de Álvaro. Dice Isaías 41:10, no temas, 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ese es nuestro Dios todopoderoso, no hay nada imposible para nuestro Dios. Y eso le estaba diciendo a este hombre: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Cuando todo está perdido, Dios nos dice que Él está con nosotros. Así que estas fueron palabras de ánimo para este hombre. Pero también Jesús en el caminar les dio otro tipo de palabras. Siguieron el camino hacia la casa de Jairo, se llamaba Jairo el principal. Y se encuentran una multitud de personas también. Esta multitud que estaba ahí, el tumulto de la gente, él ya le dijo ahí cuando le avisaron que había muerto la niña, y él le dijo: nadie venga con nosotros, nadie. Así que estos hombres que venían con malas noticias, no le permitió que fueran con ellos, porque ¿qué va a decir? No le haga caso. Todo el camino se le iba a estar diciéndole palabras de estas de desánimo. Hay gente que son así. Ay, te va a salir todo mal. Ay, no, ya no hay esperanza. Ay, todo malo, todo te lo dicen mal. Y Jesús dijo: no, estas personas no vengan con nosotros. Solo le permitió, ni a todos sus discípulos tampoco fueron. No se sabe por qué no llevó a todos sus discípulos, se llevó a 3 solamente, a Pedro, a Juan y a su hermano Santiago, Jacobo. Se fueron estos 3. Específicamente uno no sabe por qué, será su círculo más íntimo, sus líderes. Pedro, Juan el amado y Jacobo el primero que entregó su vida por Jesucristo. También era un principal, una columna, le decía Pablo. Pero bueno, no se sabe específicamente por qué ellos 3. Pero lleva a esos 3 amigos y se va con el padre hacia la casa. Y cuando llegan a la casa, ¿qué es lo que se encuentra en la casa? Bueno, esta era una persona principal, así que quizás era una persona de dinero. Y en aquel tiempo hay una costumbre en el templo. En las casas, cuando hay funerales, se contratan, entonces antes hacían eso acá, yo creo, se contratan personas para que lloren, ¿sí? Yo creo que eso lo hacen todavía a veces. Se contratan porque dice que eso es una costumbre para rendir honor al muerto, de que se está llorando. Así que estos eran unos profesionales, endechadores profesionales, y también contrataban hasta flautistas y todo para que tocaran canciones de tristeza y todo el mundo llorara, y ellos como que eran los animadores, pero del llanto. Todos tenían que estar llorando, y ellos eran los que más lloraban, así que ellos gritaban de dolor. ¿Qué les duele si eso no era ni un familiar de ellos? Ellos solo trabajaban de eso. Así que sus llantos eran falsos, pero ellos estaban llorando y haciendo ruido. Imagínense esa situación y llegan a la casa.
Jesús los ve, todo el llanto, y les dice una palabra profética, les dice: ¿por qué ustedes andan haciendo tanta bulla si la niña está durmiendo? ¿Y ustedes qué creen que hicieron estos que les están pagando para que lloren y toquen flauta? Se han reído de Jesús. Otros burladores. Otra vez Jesús no se detiene con estas personas a regañarles ni a decirles nada. No les dice nada, pero estas personas estaban burlándose de que Jesús pudiera hacer algo. Y ellos así, estaban o sea, sí, se burlaron de Jesús, estaban llorando y de repente ¡pum!, cambian instantáneamente y comienzan a reírse de Jesús, de que eso que él pensaba era de locos. Así que Jesús no los regañó, pero dio palabra profética al papá ahí. Le dijo: ella duerme. La Biblia nos habla de dormir, la muerte, ¿verdad? Separación. Cuando dijo de Lázaro, ¿qué dijo de Lázaro? Lázaro duerme. Y otra vez los discípulos, interpretando las palabras de Jesús físicamente, dicen: va a sanar entonces. Y Jesús entonces tuvo que decir las palabras: ya se murió. El dormir en la Biblia es muerte, se ha usado mucho allí. Y eso también nos da un entender de lo físico y lo espiritual. La muerte es un paso, como un dormir, y usted se levanta. Usted se va a dormir cansado, cierra sus ojitos y después se despierta, ¿verdad? Ese es el paso de la vida física terrenal a la vida física espiritual, ¿sí? Uno duerme. Se supone, dice Jesús a María, él va a resucitar, y ella le dijo sí. Ellos estaban seguros de que un día Lázaro iba a resucitar. Ellos no pensaban que Jesús lo iba a levantar en ese mismo momento. Ellos estaban: sí, Señor, estamos seguros, Lázaro va a resucitar, que será levantado de entre los muertos, como en el día de la resurrección de todas las almas. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de que su estado en ese momento era de dormir. En otros pasajes se dice también que volvió el espíritu a la niña, pues volvió la vida, volvió el espíritu a la niña. Así que estaba muerta. No es que estaba en coma, no era que estaba muerta. Y la burla de los endechadores también nos dice: esta niña estaba muerta, ya había cambiado de color, estaba muerta. Ustedes saben que el color cambia, ¿verdad? Así que el padre, viendo la situación, Jesús la controla y otra vez le dice a estas personas: váyanse, ustedes son personas que no traen aquí nada bueno, váyanse, no se necesitan. Y solo permite que entren sus amigos. Es posible que como Cristo suframos la burla de nuestros amigos y familiares por nuestra fe en Cristo o por nuestras convicciones. Se van a burlar de nosotros en la universidad, se van a burlar de nosotros cuando proclamemos las verdades que nuestro Dios nos da. Va a haber burla, así como hicieron con Jesús. Pero es importante mantenernos firmes y sostenernos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, y tenemos su palabra. En eso es que debemos mantenernos firmes. La Biblia nos habla de la palabra de Dios como antorcha. Busquemos en 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Esa es la palabra que tenemos en nuestras manos. Es la palabra profética más segura. Esa es la que nos debe dar firmeza. En Cristo somos firmes y Él nos ha dado sus palabras. También Jesús le dio palabras de amor y de poder.
Jesús le pidió a todos ellos que se fueran y solo entraron sus 3 amigos y los padres de la niña. Este padre le pidió a Jesús que fuera a su casa y pusiera sus manos en la niña, que tocara a su hija para que fuese sana. Seguro que ellos la vieron y estaba muerta. Ya no se movía, no respiraba, cambiada de color, y Jesús se sienta a la cama. Y otra cosa que también es costumbre, que dice: no se toque muerto. No deben tocar muerto porque también es inmundicia y queda inmundo. Pero Jesús no le importaba esas cosas y él amó a esta familia y se sienta en la cama y toma la mano de la niña. Toma su mano. Y como leímos, dice estas palabras en arameo, en el lenguaje del corazón de ellos, el lenguaje de su primera lengua materna, el arameo, y le dice: niñita, levántate. Como que si estuviera dormida. Quizás esas palabras se las repetía su mamá todos los días para levantarla. Y Jesús le dice esas mismas palabras: niñita, levántate. Como quien está despertando a alguien. ¿Y qué hace la niña? A la voz de Dios Todopoderoso, se levanta. Un gran milagro sucede. Ha devuelto a su amada a sus padres. Todos quedaron asombrados. Todos, sus discípulos y sus padres, asombrados. Pero la Biblia no dice asombrados en este caso. La palabra que usan correctamente es que quedaron espantados. Oh, mira la palabra que usa, dice: quedaron espantados. ¿Qué es? Como que espanto, un asombro, impresionados de lo que estaban viendo. Jesús le dio vida. Y otra vez, como les digo, como se los mencioné, Jesús estaba cumpliendo las señales de que Él era el Mesías. Y en este milagro Él estaba cumpliendo. ¿Quién es el único que puede dar vida? Dios es el único que da vida. Y dio vida a través de Jesucristo. Una señal que para sus discípulos y para estos padres era: wow, este es el Cristo, nuestro Señor y Salvador. El milagro más grande que usted puede presenciar hoy día es cuando un pecador se arrepiente y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el milagro más grande. Dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en los cielos? Hay fiesta. Hay fiesta cuando uno de los que está perdido toma la decisión de entregar su vida a Cristo. Cada uno de nosotros ha tomado esa decisión y ha recibido la vida eterna. Pero también Dios nos pide que actuemos, que no actuemos como los burladores, discutiendo o que no actuemos contra los burladores, discutiendo con ellos. Ellos no creen, sino que los amemos. Él no tomó tiempo para pelear con ellos. Esas son personas que no creen, que no están viendo al Jesús Salvador, al Señor, al Mesías. Así que Él nos pide que les sirvamos, les compartamos a esas personas que no creen. Esa es la misión que tenemos: dar las buenas nuevas del Evangelio y dejando los resultados a Dios. Jesús no se puso a discutir con nadie, ni los que llevaron el mal mensaje, ni con estos burladores. Él solo dejó que todo sucediera. Al final les pide algo especial a los padres. Él les dijo: no digan nada de esto, o sea, no anuncien lo que sucedió. Dice, pero les mandó mucho que nadie lo supiese. Los otros evangelios dicen que esto se supo por todos lados. Que nadie se guarda esto, ¿verdad? Pero no iban a ver a Jesús como un sanador simplemente.
No quería esa fama Jesús. También en el lugar que estaban habían muchos de los fariseos y gente que quería matarlo. Él no quiere ser conocido por sanar, él quiere ser conocido por ser el Cristo. Eso es lo que debían conocer, que él era el Cristo, él era el Mesías, y esas eran las señales que se iban a divulgar. Y el último acto, que es un acto un poco extraño para algunos, pero Jesús le dice: ve, denle de comer a esa niña. Se levantó la niña, quizás tenía una enfermedad que no podía ni comer, y se levantó a correr por allí, y él le dijo: denle de comer. Es un acto también de misericordia, porque él, bueno, hizo su sanidad, hizo todo, le dio vida, pero también se toma el tiempo de dar cariño. Denle de comer. Quizás los padres emocionados ni le iban a dar de comer porque la están viendo viva y yo tan contento en otra cosa, pero él les pide, es una petición, y dijo que le diesen de comer. Así que también nos habla también de un Jesús que muestra su amor en medio de todo. Leamos 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, del 14 al 21. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, empezando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, que como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Palabra que nos toca a cada uno. Es lo que hizo Jesús en este pasaje. Mostró su amor, su misericordia, y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo para con los perdidos. No mirando que se burlen, no mirando que sean contrarios, sino amándoles y sirviéndoles, porque Él perdonó el pecado de la humanidad, lo perdonó en la cruz del Calvario. Y hoy quiere que tú abras tu corazón, que lo mires a Él como el único que puede darte esperanza de vida eterna. Este capítulo 5, vamos a concluir, describe a un endemoniado. Ya oímos el endemoniado gadareno, un hombre violento, una mujer sin esperanza, enferma, y un hombre, un padre angustiado, sin ninguna esperanza, desesperado. Estaban sin esperanza a la vista de los hombres. Ellos eran desechados. La gente de Gadara era incapaz de sujetar al endemoniado. Los doctores eran incapaces de sanar a la mujer. Ningún doctor pudo sanarla. Y nadie en el mundo era capaz de darle vida a esa niña. Nadie podía levantar de los muertos a esa niña. Para ellos, a estos hombres, vieron a Jesús como ni aún este hombre puede hacerlo. Pero Jesús, el Cristo, en su majestad y poder y compasión, triunfó sobre esta falta de esperanza. ¿Qué hizo? Expulsó a los demonios. Y saben, transformó a este hombre
que para el mundo no servía para nada, en un misionero. Este hombre predicó en Decápolis, a todo Decápolis, a los gentiles que estaban en Decápolis. Lo convirtió en un misionero. A esta mujer la sanó y perfeccionó su fe, transformándola de una fe oculta a una fe que podía divulgar con libertad, a una fe manifestada. Y al padre que se vio perdido escuchando esas malas noticias de la muerte de su hija, lo sostuvo con palabras de ánimo y con amor y poder le devolvió a su hija. Jesús nos ha dado ejemplo de compasión en este capítulo. Así que nuestra tarea es que vayamos a hacer lo mismo. Juan 13:15 dice que Él nos ha dado ejemplo. Por donde Él ha caminado, debemos caminar. También debemos ser imitadores del amor de Dios. Imitadores del amor de Dios. Debemos andar en amor, vivir en amor. Y ya les mencioné que amar significa tomar tiempo, dedicarle tiempo a las personas. Eso es amor. Amor es tiempo, amor es relación. Leamos Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Hoy hemos escuchado una hermosa historia. Dos personas que recibieron sanidad, liberación, y sus almas están en paz. Esta mujer enferma representa a los perdidos del mundo. Y quiero hablarte 4 cosas antes de terminar. Son las cosas que debemos repetir y repetir al mundo. La primera es que Dios nos ama. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, a entregar su vida por nosotros, a tomar ese lugar que nosotros debíamos tomar en la cruz del Calvario, a pagar por nosotros nuestros pecados. Ese es el gran amor de nuestro Dios, de que Él tomó ese lugar. Él no nos está vendiendo nada, Él nos está ofreciendo un regalo. Pero hay algo en nosotros que impide que aceptemos eso directamente. Eso se llama pecado. El pecado nos separó de Dios. ¿Se han escuchado desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron? Desde ese momento el pecado nos separó de Dios. Y estar separados de Dios significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espirituales, porque usted está caminando por acá, ¿verdad? Pero usted está muerto, totalmente muerto. Frente a Dios, usted está muerto. Y si usted muere físicamente, su alma va directamente al infierno. No hay de otra. No hay esperanza para el perdido. Lo tercero que necesita saber es que Jesucristo es la única esperanza para el abatido, para el perdido, para el desamparado. No hay otra esperanza, no hay otro camino. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir a Dios si no es a través de mí. Nadie puede accesar a esta bendición si no es a través de Jesucristo. Y la cuarta verdad que nos enseña la Biblia es que es necesario tener la fe que tuvo esta mujer. Es necesario que tome acción y aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Este es el mensaje de hoy. Que tú abras tu corazón hoy
y lo aceptes como Señor y Salvador y recibas la bendición de la vida eterna. No hay otro camino. Y es lo que proclamamos con nuestras vidas. Jesús transformó mi vida porque un día yo le recibí como Señor y Salvador. Y hoy quiero que disfrutes de esa vida eterna. No para ninguna ventaja mía, sino para que tú disfrutes y experimentes el amor y el perdón de Dios. Que si yo tengo un gran tesoro, lo tengo, pero yo quiero que tú tengas también ese gran tesoro de experimentar la vida eterna. Y solo se hace por tu propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Dice en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta, tocando la puerta de tu corazón en este momento. Y dice que si tú abres la puerta, si escuchas su voz, que es el mensaje que estamos predicando hoy, y escuchas su voz y abres la puerta, Él va a entrar y va a comer contigo y quiere tener una relación íntima contigo. Pero es tu decisión abrir esa puerta. Vamos a orar todos. Y aquel que quiere entregar su corazón a Jesucristo solo tiene que pedírselo a través de una oración. Es sencillo. La oración no es lo que salva al hombre. Eso entrega, el abrir su puerta, el tomar su decisión de caminar y de vivir para el Señor. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a repetir después de mí. Si quieren repetirla, es una oración modelo. Padre Santo, te doy las gracias por salvarme, por morir en la cruz del Calvario, por darme este regalo precioso que es el Señor Jesucristo. He estado alejado de ti todo este tiempo y ahora, hoy, escuchando tu palabra de verdad, abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y por tu salvación preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme orar. Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en el corazón de los que están aquí presentes. Para unos, Señor, hoy eres el Cristo Salvador y Señor. Para otros, eres el Cristo para ser proclamado. Te pido en el nombre de Jesús que aquel que hoy ha tomado la decisión de considerarte como Señor y Salvador, tú le ayudes, Señor, a mantenerse firme en esta decisión, a mantenerse de pie, conectado a tu palabra, descubriendo cada día sobre tu amor y conociéndote de manera personal. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que prediquemos el evangelio de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio de liberación, el evangelio que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.